Para que tú nos ayudes a predicar, que tú nos ayudes a oír, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Te atamos, Satanás. Te atamos en el nombre del Señor Jesús. Y todo impedimento a este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestra lección ahora, prayer and our attitude toward God. La oración y nuestra actitud frente a Dios. We're going to read in Exodus chapter 17. Vamos a leer Éxodo capítulo 17. Reading verses 8 through 13. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Versículo 13 nomás. Our lesson, prayer, nuestra lección de ahora, la oración. And our attitude toward God. Y nuestra actitud frente a Dios. Nothing shows our dependence upon God. Nada muestra nuestra dependencia hacia Dios. As when we're on our knees before God. Como cuando estamos en nuestras rodillas delante de Dios. Prayer, a praying man. La oración, el hombre que ora. By what he is, says he's totally dependent upon God. Por lo que él es, está diciendo que él es totalmente dependiente de Dios. That man, that woman who do not pray. Ese hombre, esa mujer que no ora. And yet attempt to do the work of God. Y sin embargo intenta hacer la obra de Dios. Saying that I'm capable in myself to do these things. Está diciendo en otras palabras que yo soy capaz de hacer esto por mí mismo. But when the great preacher Paul, pero cuando el gran predicador Pablo viewed the task of this gospel, pudo ver la tarea de este evangelio, he said, who is sufficient for such things? Él dijo: ¿quién pues entonces es suficiente para tales cosas? Now here in the scripture we read is Moses. Aquí en las escrituras leímos como Moisés. His strength is not equal to the need. Su fortaleza no es igual a la necesidad. So Aaron and Hur brought him a rock. Así que Aarón y Hur lo trajeron a una roca. And he sat upon him. Y lo sentaron ahí. That is, he sat upon the rock. Esto es, se sentó en la roca. And Aaron and Hur held his hands up. Y Aarón y Hur le levantaban sus manos. That's a position and the posture of an intercessor. Esa es la posición y la postura de un intercesor. That's what you have here with this man of God. Eso es lo que ustedes pueden ver aquí con este hombre de Dios. This is the significance of Moses holding his hands up. Este es el significado de Moisés al levantar sus manos. He's showing an absolute dependence upon God. Estaba mostrando una dependencia absoluta en Dios. This matter of prayer Este asunto de la oración shows my and your attitude toward God. muestra mi actitud y tu actitud hacia Dios. This matter of prayer is something we talk about. Este asunto de la oración de lo cual estamos hablando, we say we believe in it. Decimos que creemos en ella, but the testimony of the church is we really don't believe. Pero el testimonio que da la iglesia es en realidad que no creemos en esto. If we'll come to believe what we believe, si viniéramos a creer lo que creemos, we'll become powerful for God. Viniéramos a ser poderosos en Dios. Here under the Old Testament covenant. Aquí bajo el pacto del Antiguo Testamento. Moses' attitude toward God was one of total dependence. La actitud de Moisés hacia Dios fue la de una dependencia absoluta. That's what the lifting of the hands up means. Eso es lo que levantar las manos significa. If you're captured in war, si tú eres capturado en la guerra, or a man
puts a gun on you, o un hombre pone una pistola enfrente and you tuyo lift your y hands tú up. levantas tus manos, You say, I submit, I surrender. tú estás diciendo yo me someto, me rindo, I'm not going to resist this at all. no voy a resistir en nada. And when we in prayer lift up our Y hands, cuando nosotros en la oración levantamos we're nuestras manos, utterly surrendering to God. estamos rindiéndonos totalmente a Dios. We're saying, I don't know what to do. Estamos diciendo yo no sé qué I hacer, cannot do it, no puedo hacerlo, but I believe you can do it. pero creo que tú puedes hacerlo. That is what it shows, our attitude toward God. Eso es lo que muestra entonces nuestra actitud hacia Dios. Moses is on the mountain, his hands raised. Moisés estaba en la montaña ahí, sus manos levantadas. Is the posture of a man under complete submission to God. Esa es la postura de un hombre bajo una completa sumisión a Dios. And as Moses called on the Lord, Y mientras Moisés clamaba a Jehová, Joshua weakened the enemy. Josué debilitaba al enemigo. And this surely ought to challenge you and I today. Y de hecho esto nos tiene que desafiar a ti y a mí ahora. If under that old covenant, Si bajo ese viejo pacto, people of prayer could weaken the enemy, la gente de oración podía debilitar al enemigo put the enemy to flight, y hacer que el enemigo huya, what can you and I do under this new covenant? ¿qué podremos hacer tú y yo bajo este nuevo pacto? When we face the enemy whose works have been destroyed by Cuando Christ. estamos afrontando un enemigo cuyas obras ya han sido destruidas por Cristo. The Bible said Jesus destroyed the works of the devil. La Biblia dice que Jesús destruyó las obras del diablo. At Calvary, he took the keys of death, hell, and the grave. En el Calvario Él tomó las llaves de la muerte, del infierno, de la tumba. If you and I will avail ourselves of that victory Ahora bien, si tú y yo vamos a disponernos para esa and victoria be the intercessor God has called us to y be, somos los intercesores que Dios nos ha llamado a ser, we can enforce every victory of Calvary. entonces nosotros podemos hacer cumplir toda victoria del Calvario. But you hear me and hear me well. Pero escúchenme muy bien, hermanos. If we don't pray and hold up our hands, Si nosotros no oramos y no levantamos nuestras manos, showing our dependence on God, mostrando nuestra dependencia de Dios, the devil in his deceitfulness will destroy el us. diablo en su engaño nos va a destruir. In Exodus 36, we're talking about prayer. En Éxodo 36 se habla sobre la oración. We've talked about the basics. Hemos hablado sobre los básicos. In many lessons, we've talked about the basics. En muchas lecciones hemos hablado sobre lo básico. We talked about principles of the New Testament of prevailing prayer. Hemos hablado de los principios del Nuevo Testamento de la oración ferviente. Because if you don't get the basics in place, Porque si tú no pones los básicos, las cosas básicas en su lugar, you'll follow the flesh vas a seguir la carne and walk into error. y andar e ir al error. Because you and I who tasted that the Lord is good, Porque tú y yo que hemos probado que Jehová es bueno, and that taste has left you wanting His glory. y ese sabor te ha dejado a ti más deseoso de su gloria. So now with that hunger in your heart, Así que ahora con ese hambre en tu corazón, if you don't get the basics of all this together, si tú no recibes lo básico de todo esto, so that you can position yourself in faith for God to release His de power, tal forma que tú puedas estar en las manos de Dios para que Él pueda soltar su poder, in your thirst for that power, en tu sed de ese poder, you'll move in the flesh. vas a moverte en la carne. Entende? You'll move in the flesh. Vas a moverte en la carne. If you don't get these basics straight, Si tú no haces que estas cosas básicas estén en su lugar, because you've tasted of the power of a world to come, porque ustedes han probado ya el mundo and venidero, your heart is hungry for that, y tu corazón está hambriento de esto, you'll move in the flesh trying to take a si shortcut. no vas a moverte en la carne tratando de buscar atajos. But God's plan is Pero el plan de Dios es the crucifixion of the flesh la crucifixión de la carne and the resurrection of Jesus y Christ. la resurrección de Jesucristo. Thus, through our lives, De tal forma que a través de nuestras vidas, putting Christ on display poniendo a Cristo ahí mostrado to an unbelieving world. a un mundo inconverso. Now, in Exodus 36 and 25, Ahora bien, en Éxodo 36, 25, let's just read that. vamos a leer esto. Y para otro, 36, 25, y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, Then will I sprinkle water upon you? Exodus 36, 25. es Ezequiel. Oh, You said Exodus. Exodus. No, Ezequiel. Oh, Ezekiel, excuse me. Ezequiel 36, 25, Yeah. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Now you stay right there for a minute. Vamos a quedarnos aquí por un momento. You see, God is speaking to a people Dios está hablando a un pueblo who through testing were made to face up
que a través de la prueba fue llevado a afrontar to the worldliness of their own heart. la mundanalidad de su propio corazón. God brought them to places Dios los trajo a lugares where they had to face that of themselves it wasn't God. en donde ellos tenían que afrontar eso en ellos mismos que no era de Dios. And now this is a whole generation later. Y ahora una generación después And he treats them the same way, los trata de la misma forma, taking them down the same path of testing. llevándolo por el mismo camino de la prueba. They were apostate, he punished them. Ellos apostaron y Él los castigó. Now he's gathering them back. Ahora Él otra vez los reúne And he said, a new heart will I give you, y dice, yo les daré un nuevo corazón and a new spirit will I put within you, y un nuevo espíritu pondré en ustedes and I will take away the stony heart of your flesh. y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Now Israel has just come back a second time. Ahora bien, Israel acababa de volver por segunda vez. And I believe you and I, the Pentecostal church, Y yo creo que tú y yo, la iglesia pentecostés, have also come to the opportunity of a revival también hemos venido a la oportunidad del avivamiento, unparalleled in the history of things. sin paralelo en la historia de las cosas. Now, I believe it is the end time. Y yo creo que es el último tiempo. I believe it's the last days. Yo creo que estamos en los últimos días. And Peter and Joel agreed that there'd be an outpouring of the Holy Y Spirit. Pedro y Joel estuvieron de acuerdo que iba a haber un derramamiento del Espíritu So Santo. I think, like it was with Ezekiel, Así que yo creo que como fue con Ezequiel, Israel is going to have a second opportunity. Israel tendrá una segunda oportunidad. And I believe we, the Pentecostal church, Y nosotros creemos que nosotros, la iglesia de Pentecostés, stand on the edge of night. estamos parados al borde de la noche. Before us Delante de is the nosotros land of promise. está la tierra prometida. Before us Delante de nosotros is 350 million Spanish-speaking people está 350 millones de personas de habla hispana, waiting to hear the gospel in power. esperando a oír este evangelio en poder. We have the opportunity today. Nosotros tenemos la oportunidad hoy It's going to happen. y va a suceder. It's going to come through somebody. Va a tener que venir a través de alguien. I want it to come through me. Yo quiero que venga a través mío. I want to be that vessel. Yo quiero ser esa vasija. Hallelujah. Aleluya. I want you to listen for all of the I wills. Yo quiero que ustedes escuchen a estas promesas de Dios. We can't pray properly unless we know the will of God. No podremos orar correctamente hasta que no sepamos la voluntad de Dios. If we pray according to the will of God, Si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, God will hear us. Dios nos va a oír. How do I know the will of God? ¿Cómo es que yo conozco la voluntad de Dios? I learned it in the Word of God. La aprendo en la palabra de Now we're Dios. going to read in 36 Vamos a of leer Ezekiel. Ezequiel 36. We're going to read from 27 to verse 36. Vamos a leer desde el 27 hasta el 36. I want you to listen to all of the I wills in this. Y yo quiero que ustedes escuchen todos los tiempos futuros acá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Now, when I read this portion of Scripture, Ahora bien, cuando yo leo esta porción de la Escritura, I know God is talking to the church. yo sé que Dios está hablando a la iglesia, Because the Bible said all of these things happened porque la Biblia dice que todas estas cosas sucedieron as an example to us, the Como- church of the living God. para ejemplo de nosotros, la iglesia del Dios viviente. Regardless of how little time we have before judgment falls, Muy a pesar de cuán poco tiempo nosotros tengamos antes del último tiempo, God
God wants to bring all of this to pass Dios quiere que todo esto acontezca in the church of Jesus Christ. en la iglesia de Jesucristo. Now, the church as a whole Ahora bien, la iglesia como un todo is a waste place spiritually. es un lugar de despojo espiritualmente. Here Ezekiel's talking about Israel, God's people. Aquí Ezequiel está hablando de Israel, el pueblo de Dios, But we know it has reference to the church. pero nosotros que sabemos que hace referencia a la iglesia. The world knows our desolation. El mundo conoce nuestra desolación. The world knows we're a waste place. El mundo sabe que nosotros somos un lugar de desperdicio, de despojo. We talk about power. Hablamos sobre el poder. Yet for the most part, Sin embargo, en la mayoría we give no proof of the resurrection. no demostramos nada de la resurrección. It's words only. Son solo palabras. The Islamic world El mundo musulmán believed that Muhammad rode a horse to heaven. creen que Mahoma se fue en caballo al cielo. We believe Jesus rose from the dead. Nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos. But the difference between them and us, Pero la diferencia entre ellos y nosotros, if we're where we belong, si nosotros estamos donde we pertenecemos, give proof of that resurrection nosotros demostramos esa by resurrección what we are and what we do. por lo que somos y hacemos. Theirs is a fable, ours is the truth. La de ellos es una fábula, la nuestra es una verdad. God said if we walk according to his statutes and his testimony, Dios dijo, si nosotros andamos según sus estatutos y sus testimonios, that we do more than quote the scriptures. entonces hacemos más que simplemente acotar y mencionar escrituras. We speak from a relationship with him. Hablamos de una relación con Él. We do do everything his way. Lo hacemos todo en su forma He will restore the power and blessing. y Él va a restaurar el poder y la bendición. Now the next verse from what we just read Ahora bien, el siguiente versículo de lo que acabamos de leer is the key to it all. es la clave de todo. Even after we read, I will, A pesar que hemos leído ya, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, you think that if God wills it, that ends it. nosotros sabemos que si Dios lo va a hacerlo finalmente, va a ser concluido. God says, I will. Dios dijo, yo voy a, Then he says, if I've spoken, I will do it. y Dios luego dice, si yo lo he hablado, lo voy a hacer. Now I've heard the message. Ahora bien, yo he oído el mensaje. I've seen God's power in little sprinkles. Yo he visto el poder de Dios en pequeñas lluvias, But he says, pero Él he dice will fill the earth with his glory. que Él va a llenar la tierra de su gloria. Why don't it happen? ¿Por qué no sucede? Let's look at the answer in verse 37. Vamos a ver la respuesta en el versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. What he said was, Lo que Él dijo fue, I'll give you all of these promises. yo les doy todas estas promesas, But he said, I've yet to be inquired of. pero sin embargo dice, todavía no he sido solicitado. You've never come and asked. Ustedes nunca han venido a pedir, Never even prayed about everything I told you. ni siquiera ustedes han venido a orar al respecto. James said, you have not because you ask not. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. He said, I will yet for this be inquired of the house of Él Israel, dice, yo seré solicitado por la casa de Israel, that I might do it for them. para que yo lo haga por ellos. That's the reason it never happened. Esa es la razón por la cual nunca sucedió. God's will cannot be done without God, La voluntad de Dios no puede ser hecha sin Dios, but it will not be done without me. pero no va a ser hecha sin mí. So we don't have an option about this thing of prayer. Así que nosotros no tenemos una opción acerca de este asunto de la oración. If we believe anything we say we believe, Si nosotros creemos nosotros creemos que todo lo que decimos lo creemos, we don't have a choice. no tenemos opción. This house Esta casa must be a house of prayer. tiene que ser casa de oración. If God did his will, Si Dios hace su obra, that without being inquired of by the believer, si Dios hiciera su obra sin ser solicitado por el creyente, the flesh would forget it and misuse it in 3 days. la carne se olvidaría de eso y la usaría mal en 3 días. Without faith, it's impossible to please Sin God. fe es imposible agradar a Dios. You must believe that God is, Tú debes creer que Dios es, and prayer shows our attitude toward him. y la oración muestra nuestra actitud delante de Él. God is going to deal with our attitude toward his provisions, Dios va a tratar con nuestras actitudes frente a sus provisiones, toward the world, frente al mundo, toward circumstance, hacia las circunstancias, toward grief, bitterness, and hurt. hacia el odio, la amargura y el dolor.
And he's going to take care of that attitude of ours toward himself. Y Él va a tomar cuidado de esas actitudes en cuanto a nosotros. And there's nothing that shows my attitude toward God Y no hay nada que muestre mi actitud delante de Dios than my prayer life. más que mi vida de oración. Without faith, it's impossible to please Sin God. fe es imposible agradar a Dios. For he that cometh to God Porque el que viene a Dios must believe that he is, debe creer que le hay and that is a rewarder of them that diligently y seek. que es galardonador de los que le buscan diligentemente. My faith is never tested Mi fe nunca es probada like it's tested when I bow my knee to God. como cuando es probada cuando doblo mis rodillas delante de Dios. All hell invades that altar. Todo el infierno invade ese altar de pronto. I kneel to pray and to wait on God. Cuando yo me arrodillo para orar y esperar en Dios, Every demon's going to come to that place. todos los demonios van a venir a ese lugar. Because nothing so shows my attitude toward God. Porque nada va a mostrar tanto mi actitud hacia Dios. When I kneel to God, Cuando yo me arrodillo delante de Dios, then everything the devil has is going to try to disturb that and remove me. entonces todo lo que el diablo tenga va a tratar de interrumpir esto y quitarme de ahí. In Psalms 106 and verse 7, En el Salmo 106, versículo 7, our fathers understood not thy wonders in Egypt, dice: nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto and they remembered not the multitude of thy mercies, y no se acordaron de la multitud de tus misericordias, but provoked him, that is God, at the Red Sea, sino que le provocaron en el mar, even at the Red Sea. en el mar rojo. You see, they did not understand that great deliverance. Ellos mismos no entendieron esa gran liberación. God is all time looking for a place to birth Christ, Dios siempre está buscando un lugar en donde dar a luz a Cristo, to bring him into full maturity. a traerlo, a llevarlo a Él en una madurez completa. That's the reason all heaven rejoices when a person is born Esa es again. la razón por la cual los cielos, todos los cielos se regocijan cuando nace una persona de nuevo. Because a new creation Porque la nueva creación gives God another opportunity le da a Dios otra oportunidad to put Christ on display in this world. de poner a Cristo aquí evidenciado en este mundo. Nevertheless, listen, he said they forgot. They didn't understand those miracles. Dice que ellos se olvidaron, ellos no entendieron los milagros. But continuing in the 8th verse of 106 Psalm, Pero continuando en el versículo 8 del Salmo 106 and reading through verse 13. y hasta el versículo 13 dice, Now verse 7 said, el versículo 7 decía they didn't understand his miracles, que ellos no entendieron sus milagros and they provoked him at the Red y Sea. lo provocaron en el mar rojo. But verse 8 Pero says, el versículo 8 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo por el abismo como por un desierto. Le hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. now all you read in this book is commandments. Todo lo que ustedes leen en este libro son mandamientos. There are no suggestions. No existen sugerencias acá. God never one time said it'd be good if you did this. Dios nunca dijo sería bueno si hicieran esto. He told us what to do. Él nos dijo qué hacer. Now here we have in this 106 Psalm Y aquí tenemos en este Salmo 106 a people that never understood the mercy of God. un pueblo que nunca entendió las misericordias de Dios. They didn't pray, they didn't wait on God. No oraban ni esperaban en Dios. Prayerlessness La falta de oración shows a heart of unbelief toward the person of God, muestra un corazón de incredulidad hacia la persona de of Dios, what God is and what God has to say. de lo que Dios es y lo que Dios tiene para decir. In Matthew chapter 21, En Mateo capítulo 21, verses 12 through 15, you see, los versículos 12 al 15 ustedes pueden ver. we read this scripture quickly sometimes Vamos a leer estos versículos rápidamente en algún momento. and A veces lo leemos muy rápido. fail to see the powerful truth that God wants to give Y us. así fracasamos en ver la verdad poderosa que Dios nos quiere dar acá. We'll read this verses 12 through 15. Vamos a leer Mateo 21 del 12 al 15. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamándole en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron.
Now, if you're feeling some kind of a displeasure about this message, Ahora bien, si tú estás sintiendo una especie de desagrado en prayer este and our mensaje, attitude toward God, la oración y nuestra actitud hacia Dios, if you're not a praying person, si tú no eres una persona que ora, then you're an independent person. entonces eres una persona Somehow independiente. you believe you can do it without De God. alguna forma tú has creído que puedes hacer lo mismo sin Dios. So if you feel some kind of a displeasure, Así que si tú sientes algún tipo de desagrado, it's the same kind of a thing. es lo mismo As we read right here, que hemos leído acá. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And the reaction of unbelief is always the Y same. la reacción de la incredulidad siempre es la misma. And he said unto them, Y él les dijo, Hearest thou what? And said unto him, these people said unto Jesus, estas personas le dijeron a Jesús, Hearest thou what they say? Verse 16. ¿oyes lo que estos dicen? And Jesus said unto them, Y Jesús les dijo, Have you never read, sí, nunca leísteis, out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesus went into that temple, Jesús entró a ese templo and they made it a house of y merchandise. le habían hecho esa casa un mercado. It's everything but a house of prayer. Era cualquier cosa menos una casa de And he oración. took that whip, Y él tomó ese látigo, drove them out, lo sacó a and todos turned over those tables. y volcó todas esas mesas. And the results of it was verse 16. Y los resultados de esto fue el versículo 16. When he got the house cleaned up, Dice cuando él ya había tenido toda limpia la casa. then there came to him, it said, the blind, the lame, and he healed them. Dice luego que los ciegos, los cojos venían y él los sanaba. And then verse 16 of the praise and the worship. El versículo 16 habla de la alabanza. Now you want to have his power. Y si tú quieres tener su poder, You want to see the will and work of God. tú quieres ver la obra de Dios, Now right here in Matthew 21 is the order. aquí, exactamente aquí en Mateo 21 está el orden. You cannot change this order. Tú no puedes cambiar este orden. God, here is the order. Aquí está el orden. God comes into the temple, Dios entra al templo. and the first thing he does Y lo primero que él hace is purify that temple. es purificar ese We're templo. talking about now prayer, our attitude toward God, Estamos hablando de la oración, de nuestra actitud hacia Dios. and the path to power, Y el camino The al way poder. to God. El camino a the Dios. way to see the reality. El camino para poder ver la The realidad. first thing he does, Lo primero que él he hace, purifies that temple. él purifica el templo. Now, if you know Jesus is Lord and Savior, Ahora bien, si tú sabes que Jesús es Salvador y Señor, you remember the cleansing. tú recordarás la His limpieza. first work was to cleanse us, purify us. Su primera obra fue limpiarnos, The purificarnos. vilest sinner can come to this fountain and be white as snow. El peor pecador puede venir a esta fuente y ser tan blanco como la nieve. Comes to purify us. Él viene a purificarnos. The first thing he said, let there be light. Lo primero que él dijo fue, sea la luz. And the darkness was pushed back. Y las tinieblas fueron esparcidas, And fueron when you empujadas. came to Y Christ, cuando tú viniste a the Cristo, first thing he did was cleanse this temple. lo primero que él hizo fue limpiar este templo. That's in the first instance of being born again. Esas son las primeras evidencias de ser nacido de nuevo. But when he comes back to that church, Pero cuando él otra vez vuelve a la iglesia, like Nehemiah when he came back, como Nehemías cuando volvió, the first thing he did was cleanse that temple. lo primero que él hizo fue limpiar ese templo. He threw that Ammonite out Él echó fuera ese amonita and cleaned up that temple. y limpió el templo. This is the first work. Esta es la primera obra. The order is what? Purity, El orden es pureza, power, poder, purity, prayer, pureza, oración, power, and praise. poder y alabanza. We know about the church of praise, Sabemos acerca de la iglesia de but alabanza, we know little about the church of prayer. pero conocemos muy poco acerca de la iglesia de oración. The results are the praise is but a lip service. Los resultados, por lo tanto, son que la alabanza se convierte simplemente en un servicio de labios para afuera. You come to the house of God on a Sunday Vienen a la casa de Dios el domingo to praise a God you've ignored all week long. para alabar a un Dios que durante toda la semana lo has ignorado. It's tinkling cymbals and sounding brass. Son simplemente címbalos que retiñen. The church of Jesus Christ La iglesia de Jesucristo is without power no tiene poder because it is without prayer. porque no tiene oración.
I can trace back to every frustration of my life Yo puedo mencionar todas las frustraciones de mi vida. from wanting to jump from purity to power. Cuando he querido saltar desde la pureza al poder. We all want to be powerful. Todos queremos ser poderosos. We don't want to pray. No queremos orar. We come, we're saved, Venimos y decimos and we want to jump from purity to power. y queremos saltar desde la pureza al poder. But the order is Pero el orden es purity, pureza, prayer, oración, power. poder. You can't jump it. Tú no puedes saltear. Churches that try to produce praise by operating on memory, La iglesia ha tratado de producir la alabanza a través de una operación de la memoria. they try to produce power Han tratado de producir poder by operating on things they once heard about, al operar en cosas que alguna vez oyeron al respecto. things that happened to somebody else. Cosas que le sucedieron a alguien. We've got to do something to prove we're spiritual, Tenemos que hacer algo para demostrar que somos espirituales. so we'll sell our integrity. Así que vamos a vender nuestra integridad. We'll do anything to make something happen. Haremos cualquier cosa para hacer que algo suceda. But God is not going to release that power Pero Dios no va a soltar su poder until that order is right. hasta que ese orden no esté Whether correcto. it's in your life individually Ya sea en tu vida or individualmente the church collective, o en la iglesia colectivamente. you're going to get the order Tú right. vas a tener que ajustar bien el orden. I will pour out my spirit upon all flesh. Yo derramaré mi espíritu sobre toda I carne. will heal the land. Yo voy a sanar al I cojo. will visit you. Yo voy a visitarles. Call on me, I'll answer you. Clama a mí y te responderé. But for all of this, Pero para todo he esto, must be inquired of us. Él tiene que ser solicitado por He nosotros. set forth his will. Él estableció su voluntad. He told Israel a dozen things he willed to Él le do. dijo a Israel una docena de cosas que Él iba a But hacer, it never happened pero nunca sucedieron. because he said he didn't inquire of him. Porque Él dice que ellos no lo solicitaron de Él. Purity is not enough. La pureza no es suficiente. You cannot have power just because you're pure. Tú no puedes tener poder simplemente por el hecho de que seas puro. Meekness is discipline. La mansedumbre es disciplina. It's strength under discipline. Es fuerza bajo disciplina. We get the strength of God when he purifies us. Nosotros obtenemos la fuerza de Dios cuando Él nos purifica. We get God's power to be victorious over sin Recibimos el poder de Dios para ser victoriosos sobre el pecado, because he paid the penalty of sin, porque Él pagó la culpa del pecado. broke the power of sin at the cross. Rompió el poder del pecado en la The cruz. blood of Jesus cleanseth me from all sin. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. I have his power in my life, this power in my life when I'm saved. Yo tengo este poder, este tipo de poder en mi vida cuando soy salvo. But that will not produce the manifest power of Pero God esto no va a producir el poder manifiesto de Dios in and through the body of Christ en y a través del cuerpo de Cristo that heals the sick and glorifies the name of para God. sanar a los enfermos y glorificar el nombre de Dios. You cannot jump from purity to power. Tú no puedes saltar de pureza a poder. Nor can you jump from that to perfected praise. Tampoco puedes saltar de esto a una alabanza perfecta. We've got to discipline all of that power we received at the cross Tenemos que disciplinar todo ese poder recibido de la cruz under the mighty hand of God bajo la poderosa mano de and Dios show a humble, submissive, repentant attitude toward the person of God. y mostrar una actitud humilde, sometida, sometida y arrepentida delante de Dios. How do I do that? ¿Cómo es que yo hago esto? By praying without ceasing. A través de orar sin cesar. We have built one Ishmael ministry after another. Hemos venido edificando ministerios de Ismael uno tras el otro. Now we don't have time to pray Y ahora ya no tenemos tiempo para orar. because we haven't invented so many ways to support it. Porque hemos inventado tantas formas de apoyar esto. And we're too proud just to let the thing crumble to ashes. Y estamos demasiado orgullosos como para dejar que esto todo se destruya. We're going to keep this thing going if it takes 24 hours a day. Vamos a tener que hacer que esto funcione así nos tome 24 horas al día. And you have what we call preacher burnout. Y así tenemos lo que ahora llamamos el cómo se quema un predicador. It's not burnout, it's sin. No es quemarse, es pecado. Only the flesh burns out. Solamente la carne se gasta hasta The Holy consumirse. Ghost doesn't burn El Espíritu out. Santo no se consume. God never slumbers or sleeps.
Dios nunca se queda dormido. So he must never get tired. Por lo tanto, Él nunca se cansa. He never burns out. Él nunca se va a quemar hasta consumir. The burnout is sin. El consumirse es pecado. Trying to do what God isn't the least bit interested in. Tratar de hacer a lo que Dios en realidad no está interesado. And we're too proud to let the thing just crumble. Y somos demasiado orgullosos como para permitir que esto se derrumbe. Say I was wrong. Y decir me he equivocado. And return back to the order. Y volver al orden. Jesus prayed. Jesús oró. He went out a long while before day was his custom. Él se despertaba mucho antes que amaneciera. And he prayed. Y oraba. You find it in the beginning of his ministry. Ustedes lo encuentran esto en el comienzo de su You ministerio. find the middle of his ministry. Lo encuentran en la mitad de su You ministerio. find it at the end of his Lo ministry. encuentran al final de su He ministerio. prayed at Gethsemane. Él oró en el Getsemaní. On the cross he prayed. En la cruz oró. His disciples walked with him for 3 Sus years. discípulos anduvieron con él por 3 años. They saw his power. Vieron su poder. They saw his glory. Vieron su gloria. And they said, teach us to do Y that. le dijeron, enséñanos a hacer Teach us esto. to pray. Enséñanos a orar. Because it was prayer. Porque era la Out oración. of prayer comes power. De la oración proviene el You poder. can jump from purity to Tú no power. puedes saltar de la pureza al poder. First the heart is cleansed. Primeramente el corazón es limpio. Then there's a prayer. Luego existe la He oración. drove them out of that temple. Él los echó fuera de ese He templo. said, my house shall be called a house of Y prayer. él dijo, mi casa será llamada casa de oración. When the gospel is presented, Cuando el evangelio es presentado, most of the time it's going from one power manifestation to another. la mayor parte del tiempo se pasa de un poder de manifestación a otro poder de That's manifestación. not what happened. Eso no es lo que sucede. In the gospels it happened between one prayer place and another. En los evangelios sucedía desde un lugar de oración a otro lugar de oración. First, he purifies that temple. Primeramente, él purificó el The templo. blood cleanses. La sangre limpia. Then in prayer, Luego en oración, all that power that came into us when we were born todo ese poder que vino a nosotros cuando nacimos de is nuevo brought into absolute submission to God. es traído en una sumisión absoluta bajo Then Dios. the lame came. Entonces vinieron los cojos. He went into the temple. Él entró al templo. He drove out all of this religious Él echó mess fuera todo este desorden and religioso set prayer back in. y estableció la oración otra vez en su lugar. Cleansed the temple, Limpió el templo, set prayer back in there. puso la oración de The regreso ahí. lame came to it. Vinieron los He cojos, healed the sick. él sanó al Then there enfermo was a praise y coming luego out. hubo una alabanza que venía de ahí. That is the order, Ese es el orden. and you cannot reverse it. Y tú no puedes invertir esto. It will not allow to be reversed. No va a permitir ser invertido. You can't jump from power to praise. Tú no puedes or from pasar purity de la to pureza a power, al poder, or you can't jump to perfected praise. ni tampoco puedes pasar a la alabanza perfeccionada. Perfect praise La alabanza is a perfeccionada heart that's witnessed God, es un corazón que ha testificado a Dios and it begins to glorify Him. y empieza a glorificarle. To walk with Jesus, Andar con Jesús, you must go where Jesus is. para andar con Jesús tienes que ir donde Jesús está. He is not going to come where you are. Él no va a venir donde tú estás. You must go where He Tú is. tienes que ir donde Él está. Where is this high priest? ¿Dónde está este sumo sacerdote? Right now, you may tell you where he is. Exactamente en este momento, déjame decirte dónde está. He's at the throne of God Él está en el trono de Dios, in intercessory prayer. haciendo oración intercesora You and I in this place right now. por ti y por mí en este lugar ahora. Hallelujah. Aleluya. If you want to find him, Si tú quieres encontrarlo, you'll find him in prayer. lo encontrarás en oración. The servant is not above his master. El siervo no es más que su Señor. And as the Father sent me, so send I you. Y como el Padre me envió, así también yo os envío. Teach us to pray. Enséñanos a orar. Look at it here in Matthew 6, verses 5 through 8. Vamos a ver aquí Mateo 6, versículos 5 a 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hallelujah. Aleluya. You're not talking to a reluctant God. Tú y yo no estamos hablando a un Dios indispuesto. You don't have to present your case to him like an attorney.
Tú no tienes que presentarle tu caso a él como a un abogado. You don't have to have a 25-page brief about your needs. Tú no tienes que tener un resumen de 25 páginas sobre tus necesidades. Just learn what prayer is. Solo aprende lo que es la oración. Pray like Jesus taught those apostles to pray. Ora como Jesús le enseñó a esos apóstoles a orar. He knows our need before we ask, Él conoce nuestras necesidades antes de pedirla. and He's trying to get us lined up and positioned Y Él trata de alinearnos y ponernos en posición so that He can truly be God. en la cual Él verdaderamente pueda ser Dios. And when He's God in the church, Y cuando Él sea Dios en la iglesia, when He's God in your life, cuando Él haya estado, cuando Él sea Dios en tu vida, the power will be there. el poder estará ahí. So He said, after this manner pray you. Por eso Él decía, de esta forma orad. The flesh don't want to pray. La carne no quiere orar. The Spirit in me El espíritu en mí must command the flesh debe ordenar a la to carne come before God and pray. a que venga delante de Dios en oración. And prayer shows my attitude toward this God. Y la oración muestra mi actitud hacia este Dios. Let's stand and worship Vamos a Him. ponernos de pie y adorar a este Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Let's love Him here. Vamos a amar al Señor, hermanos. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Blessed be your Bendito sea tu nombre, Señor. Blessed be your wonderful name. Bendito sea tu nombre maravilloso, Thank Señor. you. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Señor. Aleluya. Hallelujah.